presentarnos. A continuación les presentamos pues nuestra presentación, empezando con la tabla de contenidos. Vamos a hablar pues de los objetivos de la charla, de la definición de la hemoptisis, algo de epidemiología, clasificación, fisiopatología, brevemente de etiologías, el abordaje diagnóstico, los paraclínicos y el manejo. Listo. Entonces, empezando con el objetivo de la charla, al finalizar de la charla, la idea es que todos comprendan el abordaje diagnóstico de la hemoptisis, puedan realizar el diagnóstico diferencial del paciente y pues comprender el manejo de la hemoptisis para evitar las complicaciones que se puedan generar. Empezando por la definición, hemoptisis consiste en la expectoración de sangre por la cavidad oral proveniente del tracto respiratorio inferior. Esto es decir, que es un sangrado que se origina debajo de las cuerdas vocales verdaderas. Cualquier sangrado que se origine en otra parte del cuerpo, por ejemplo, el tracto gastrointestinal o la cavidad oral, y sea pues vomitado, escupido o pues expectorado entre comillas, no se consideraría hemoptisis, se denominaría pseudohemoptisis o hematemesis, viniendo el caso. Más adelante se explicarán como los parámetros para diferenciar bien cada uno. Normalmente se puede manifestar como esputo rosado o esputo teñido de sangre o como sangre fresca roja rutilante. Bueno, un poquito de epidemiología. La mayoría de los casos de hemoptisis se presentan en adultos y en hombres adultos, pues. La media de 62 años y una prevalencia o incidencia de 2 a 1 hombres-mujeres. Las causas más comunes de estas son infecciosas, neoplasias y vasculares en los países desarrollados, pues, porque la causa más común a nivel mundial es la tuberculosis y esta se ve especialmente en los países en vía de desarrollo. Como les decía, pues en los países desarrollados las causas más comunes bronquitis, bronquiectasias y el carcinoma broncogénico. También se puede dar la hemoptisis criptogénica, que sería que no se puede dilucionar la etiología de esta o que es de origen iatrogénico. Y la prevalencia de esta sería del 1 al 15% de los casos. La hemoptisis masiva tiene una prevalencia del 1 al 5% de los casos, pero lo importante de esta es que es la mortalidad del 80% de los pacientes que se presentan con hemoptisis. Entonces es muy importante tenerla en cuenta en el abordaje diagnóstico para evitar así pues, la mortalidad del paciente. Este estudio multicéntrico retrospectivo que fue hecho entre el 2008 y el 2012 del Sistema de Salud del país de Francia es el primer estudio epidemiológico que analiza la hemoptisis y sus desenlaces en la población entera de un país. Lo que nos mostró este estudio, pues que cogió a 15.000 pacientes, alrededor de 15.000 pacientes se presentaron con hemoptisis al año de 10 millones de consultas de pacientes. Lo importante que nos arroja este estudio son pues las prevalencias de las causas. Vemos tuberculosis, que la prevalencia es baja, como Francia, pues es un país desarrollado. En cambio, vemos que la hemoptisis criptogénica, las infecciones del tracto respiratorio y el cáncer broncopulmonar tienen prevalencias más aumentadas, pues son más prevalentes. Y también es importante recalcar acá la recurrencia de los casos del 16, pues alrededor del 16%, pues sí. Y por lo que más reconsultan es por hemoptisis criptogénica, cáncer pulmonar o infecciones del tracto respiratorio. Listo. Este otro estudio epidemiológico analiza varios estudios, por ejemplo, de la ciudad de Atlanta, de Sudáfrica, y lo importante de este es comparar que, como vemos, por ejemplo, en Sudáfrica, un país en vía de desarrollo, la tuberculosis sería lo más prevalente. Pero si vemos en otros lugares como Boston, las bronquiectasias, es decir, algo infeccioso, es lo más prevalente como el origen de la hemoptisis. Y acá vemos la prevalencia de muerte de las personas, la mortalidad en la masiva alrededor del 38%, en cambio en la hemoptisis
mínima o no masiva, alrededor nada más del 2.5%. Bueno, ahora para definir lo que es hemoptisis masiva y no masiva, la masiva se define entre 200 a 1000 mililitros expectorados en 24 horas. Ahí difiere mucho la literatura de la definición, y lo que se toma en la clínica para tener algo fijo serían 600 mililitros en 24 horas de expectoración sanguínea. También se puede definir como más de 150 mililitros en un solo episodio de expectoración. Bueno, y uno se pregunta, ¿cómo mide eso en la clínica? Pues está la riñonera. Si te dicen que el paciente llena una riñonera de expectoración de sangre, pues en un solo episodio se podría decir que es una hemoptisis masiva y tocarle ahí el manejo rápidamente. Y pues la hemoptisis no masiva serían menos de 100 mililitros en 24 horas. Ahora, pasando a la fisiopatología, la hemoptisis no masiva se origina más que todo de los capilares traqueobronquiales. En cambio, la hemoptisis masiva, en la mayoría de los casos, afecta o las arterias bronquiales o las pulmonares. Importante recalcar acá, la circulación bronquial, aunque sea de pequeño calibre, es de alta presión. Por eso, la mayoría de los casos de hemoptisis masiva van a originarse de la circulación bronquial. Y aunque las arterias pulmonares transmitan mayores volúmenes, esto lo hacen a una menor presión. Entonces no es tan probable que originen una hemoptisis masiva. Y importante recalcar también que todas las causas de hemoptisis, sea infecciosa, neoplásica pues sí, tienen una disrupción vascular siempre. Listo. Acá, como hablando de la fisiopatología de la hemoptisis de etiología infecciosa, la infección, pues como les decía, de las etiologías más comunes, alrededor del 60 al 70%. Lo que va a pasar es que la infección causa una inflamación de la mucosa superficial o edema, y esta inflamación o edema puede llevar a la ruptura de los vasos sanguíneos superficiales, que es lo que va a resultar en la hemoptisis. De la prevalencia acá de causa infecciosa está la bronquitis con el 26%, neumonía el 10% y tuberculosis del 8%. Esto es en Estados Unidos. Y los agentes etiológicos que causan estas, está el estafilococo aureus, la pseudomonas aeruginosa para bronquitis y neumonía, el aspergillus como agente micótico, y como agente viral también puede ser la influenza, y esta puede causar un cuadro de hemoptisis masiva también. Y importante también tener en cuenta el VIH, ya que puede causar un sarcoma de Kaposi pulmonar y también resultar en una hemoptisis. Pasando a la fisiopatología pues, de la etiología neoplásica, lo que va a pasar es que pues sí, los cánceres primarios tienen una prevalencia alrededor del 23% en Estados Unidos, el más común siendo el carcinoma broncogénico, está alrededor del 5 al 44% de prevalencia. Lo que va a pasar es que puede haber el tumor, al infiltrarse a la mucosa superficial o a los vasos sanguíneos de la circulación pulmonar, puede causar erosión o lesión directa de estos vasos. Y eso pues va a resultar en la hemoptisis. También se puede diseminar este cáncer a mama, riñón y colon, causar otras lesiones obstructivas que resultan en infección, y pues ahí también redundar en un resultado de hemoptisis. Y por último, la fisiopatología de la etiología vascular era lo que les comentaba antes, de las arterias pulmonares y bronquiales, de sus sistemas de baja presión y alta presión respectivamente, pues contribuyen a las lesiones de la circulación pulmonar,
pueden resultar en hiperplasia, tortuosidad, bronquiectasias, que al final van a resultar en hemoptisis masiva más que todo. Ahora, pasando al abordaje etiológico de la enfermedad, acá las organizamos dependiendo de pues, los sistemas afectados, la etiología sea infecciosa, autoinmune y demás. Pues en las pulmonares están enfermedades como sarcoidosis, fibrosis quística, bronquiolitiasis, neumonitis, bronquiectasias. Acá pues les voy a mencionar la mayoría, pero lo importante va a ser después que les mencionaré cuáles son los diagnósticos críticos que uno tiene que tener en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial en la sala de emergencias, que son los pacientes a los que uno se les puede morir ahí mismo y tiene que darle el manejo apropiado más oportuno. Como causas infecciosas también está la neumonía bacteriana necrotizante, embolia séptica, tuberculosis, infecciones micóticas, neumonía por neumocistis giroveche en pacientes inmunocomprometidos como VIH, la bronquitis aguda también. Como les comentaba antes de la etiología neoplásica, carcinoma broncogénico, sarcoma de Kaposi, angiosarcoma, adenoma bronquial y enfermedades metastásicas. De etiología vascular, embolismo pulmonar, muy importante, pues cuando hay una embolia pulmonar se ve un desbalance de las presiones de la circulación bronquial y puede resultar una hemoptisis masiva. También está la fístula broncovascular y el embolismo de arteria aórtica o pulmonar. Etiologías cardíacas, la estenosis mitral, hipertensión pulmonar, que afecta de igual manera como un tromboembolismo pulmonar, síndrome de Eisenmenger, la falla cardíaca congestiva, hematológicas muy importantes, resaltar ahí la coagulación intravascular diseminada, que va a ser uno de esos diagnósticos críticos en el paciente, ya que hay que controlar la coagulación de manera oportuna para evitar que el paciente se nos muera. También está la trombocitopenia y otras coagulopatías. Síndromes renopulmonares como el síndrome de Goodpasture o la granulomatosis de Wegener. Vasculitis como capilaritis pulmonar, púrpura de Henoch-Schönlein. Y también están claras las causas iatrogénicas, puede ser inducida por medicamentos, secundario a broncoscopías y secundario también a la implantación de un catéter de Swan-Ganz. Acá lo que les comentaba de los diagnósticos críticos, diagnósticos en cual el manejo es especialmente dependiente del tiempo, se va a hacer un diagnóstico oportuno para evitar la alta mortalidad de estos, que les decía, la coagulopatía intravascular diseminada, una fístula traqueoarterial, fístula aortobronquial, hemoptisis iatrogénica, después de un procedimiento como los que les dije antes, Swan-Ganz o broncoscopía, un TEP también puede ser, y otros diagnósticos emergentes que te llegan en la sala de urgencias, como trauma, bronquiectasias, neumonía, infecciones fúngicas o abscesos, sobredosis de anticoagulantes orales y endocarditis. Bueno, ya entrando en materia al abordaje diagnóstico, empezamos con una historia clínica bien enfocada y detallada para poder diferenciar lo que les decía antes, de si es una hemoptisis verdadera, hematemesis, o si es una pseudohemoptisis o hemoptisis falsa. Si con la historia clínica uno en teoría podría identificar el sitio anatómico del sangrado. Por ejemplo, si un paciente te llega con un trauma en pulmón, pues uno sabe que esa es la etiología de este. O si tiene antecedentes de cáncer pulmonar, también puede ser esta la etiología. Hay que siempre tratar de cuantificar la pérdida sanguínea. Eso puede ser difícil porque los pacientes pueden sobreestimar lo que están expectorando, pero uno siempre tiene que tratar de preguntarle al paciente si lo puede cuantificar y también, pues ahí mismo en la sala de emergencia, si es una hemolisis activa, tratar de cuantificar cuánto está expectorando el paciente. También es importante determinar la exposición ambiental de este, si viajó a países en vía de desarrollo donde es activa la tuberculosis, puede ser un diagnóstico.
diferencial, o también si trabaja en sitios de riesgo como con asbesto o sustancias parecidas que pueden resultar una neoplasia pulmonar. Acá una tabla que resume pues que pueden orientar al diagnóstico, pues el uso de anticoagulantes, claro, lo que les comentaba de la sobredosis de anticoagulación. Si tienes fiebre, tos productiva, te orientaría a un diagnóstico de una infección del tracto respiratorio, una neumonía o un absceso. Historia de uso de tabaco en el paciente, te podría orientar a cáncer pulmonar, tuberculosis. Tuberculosis no, qué pena. Cáncer o bronquitis aguda, crónica, neumonía. Y también si tiene síntomas constitucionales el paciente, caquexia, pérdida de peso inintencional, también te podría orientar a un diagnóstico de neoplasia, enfisema, tuberculosis, VIH y demás. Acá esta tabla nos resume pues las diferencias entre la hemoptisis, pseudohemoptisis y hematemesis. La hemoptisis, como les comento, es pues tos, expectoración de sangre, el origen debajo de las cuerdas vocales, ausencia de náuseas y vómito en el paciente, puede tener antecedentes de enfermedad pulmonar y puede causarle asfixia al paciente esa expectoración de sangre. En el análisis de esputo del paciente se va a ver un esputo espumoso, de apariencia líquida o con coágulos, y el color rojo vivo o pues el esputo teñido de rosa. Y en los laboratorios se va a ver un pH alcalino, ya que la sangre proviene de los pulmones. Y también se puede ver el esputo, si uno lo analiza al microscopio, mezclado con macrófagos y neutrófilos. En cambio, en la hematemesis se va a ver que es pues vómito de la sangre. Y esto va a ser original del tracto gastrointestinal, pues el paciente va a tener presencia de náusea, vómito, puede tener antecedentes de enfermedad gástrica o hepática, y la asfixia no va a ser tan común en estos pacientes. El esputo, en cambio, no va a ser espumoso, va a tener la sangre, la apariencia en cuncho de café, es decir, color marrón a negro oscura. El pH de este va a ser un ácido, ya que pues proviene del tracto gastrointestinal y puede estar mezclado ahí con contenido alimentario. Y por último, la hematemesis, pues no es ni tos, puede ser el paciente escupa sangre o lo vomite, pero cuando uno lo interroga, él no lo tiene muy claro de dónde viene la sangre. El origen de esta va a ser sobre las cuerdas bucales o del tracto gastrointestinal. El esputo no va a estar teñido de sangre y este puede ser secundario, por ejemplo, a un sangrado de la cavidad oral, nasal o orofaringeal, que el paciente lo escupa de una vez o se lo trague y después lo devuelva. Entonces ahí pues el paciente lo confundiría y aún ahí como lo despistaría para el diagnóstico. Ahora, el examen físico pues sirve para enfocar el diagnóstico diferencial. También un buen examen físico te puede orientar a la localización del sangrado. Importante incluir los signos vitales, oximetría de pulso y documentar si el paciente ha tenido picos febriles, taquicardia, taquipnea, cambio de peso e hipoxia. Lo más importante al examen físico que uno tiene que enfocar, la inspección de la piel, mucosa y faneras para evaluar signos de hipovolemia y sangrado activo, nódulos linfáticos para ver si está cursando con un cuadro de neoplasias, metástasis o algo así. En la examinación cardiovascular, examinar si tiene distensión yugular venosa, si los ruidos cardíacos son anormales, si hay presencia de edema central o periférico. En el examen respiratorio, evaluar si tiene signos de consolidación, sibilancia, estertores y trauma, para ver si hay un proceso infeccioso activo ahí. Al examen abdominal, pues si hay signos de congestión hepática o masas, pues para el diagnóstico diferencial de algo de origen gastrointestinal. ¿Qué más? La evaluación de las extremidades,
como les comentaba antes, el edema periférico, cianosis, acropaquia, pues eso te va a indicar que el paciente tiene un gasto muy elevado de sangre y pues que tienes que tratarlo rápidamente. Como la tabla de ahorita, pero no creo que con esto es tan necesario explicarlo, ya he comentado varias cosas. Listo, ahora pasamos al abordaje paraclínico de la hemoptisis. Pues nada, empezando a hablar un poco de los exámenes paraclínicos, esto también nos va a orientar un poco hacia la etiología, que realmente pues en el contexto de la sala de emergencias sí es importante conocer la etiología y de dónde viene para pues, poder estratificar bien al paciente y llevarlo y darle el tratamiento pues, que necesite, pero en realidad o sea, lo que vamos a buscar en la sala de emergencias va a ser pues las situaciones y circunstancias que amenacen la vida del paciente. Entonces pues las cosas principales que tenemos que pedir van a ser un hemograma completo, pruebas de anticoagulación, tipificación sanguínea, función renal, radiografía de tórax, TAC simple contrastado o TAC de alta resolución de tórax, angiografía y embolización y una fibrobroncoscopia, que pues ya vamos a hablar de cada uno de ellos un poco más. Entonces, si en un hemograma, por ejemplo, tenemos una leucocitosis con neutrofilia etcétera, podemos pensar en una etiología infecciosa. Si tenemos una hemoglobina en hematocrito disminuido, podemos pensar en anemia, una trombocitopenia, pues, trastornos de la coagulación, como nos mencionaba Juan Camilo con los tiempos de coagulación. Un dímero D nos va a llevar a pensar principalmente en un TEP. Y pues nada, los cultivos de esputo nos pueden identificar tuberculosis, infecciones y pues las neoplasias. Este es un algoritmo pues como para introducción a los exámenes imagenológicos. Pues lo primero que le vamos a pedir a todos los pacientes tengan hemoptisis leve, moderada o masiva va a ser una radiografía de tórax. Si la radiografía de tórax en el lado derecho nos da, o sea, tenemos una hemoptisis leve o moderada y tenemos algún hallazgo positivo en la radiografía de tórax, si es de origen parenquimatoso, pues vamos a darle un tratamiento pues conservativo del que ya hablaremos un poquito más adelante. Si este tratamiento falla, lo vamos a llevar a embolización de la arteria bronquial. Si tenemos que es de origen endobronquial, pues le vamos a realizar pues, un procedimiento terapéutico con la fibrobroncoscopia. Si falla, también vamos a llevar a la embolización de la arteria bronquial. Y ya del lado de la hemoptisis masiva, pues si tenemos una radiografía con hallazgos sugestivos, vamos a casi concluir con certeza que puede ser traumático o iatrogénico y pues el tratamiento más adecuado sería quirúrgico. Si no tenemos unos hallazgos muy sugestivos, podemos solicitar un TAC pues simple o con contraste o un TACAR. Y pues si todavía nos quedan dudas, podemos realizar una fibrobroncoscopia diagnóstica. Si es pues igual, si es de origen parenquimatoso, vamos a llevar a embolización de la arteria bronquial. Y si ese tratamiento falla, vamos a llevar a tratamiento quirúrgico. Como les decía, en la radiografía de tórax pues, se le realiza al 100% de los pacientes que presentan hemoptisis y los hallazgos como los principales hallazgos que podemos encontrar que nos van a orientar van a ser lesiones cavitadas, como por ejemplo en tuberculosis, densidades alveolares irregulares o difusas, densidades lobares o segmentarias, cardiomegalia e incremento de la vasculatura, masas, nódulos o granulomas. Y es importante que realmente o sea, es un porcentaje, pues para lo que necesitamos un poco alto, del 20 al 40% de las radiografías pueden salir normales y por eso pues solicitaríamos la tomografía. Entonces acá, como les decía, cardiomegalia, pues nos puede estar hablando de una falla cardíaca crónica o una estenosis de la válvula mitral, lesiones cavitarias, abscesos pulmonares, tuberculosis, infiltrados difusos, pues nos pueden hablar también de una falla cardíaca, una edema pulmonar, aspiración,
y pues nada, los demás hallazgos que podemos encontrar en la radiografía. Ahora, hablando del TAC de tórax, es importante que recordemos que del 20 al 40% nos pueden dar una radiografía normal, entonces solicitaríamos el TAC de tórax que nos va a identificar el 50% de las causas de hemoptisis. Va a tener pues una sensibilidad, el TAC simple, del 60 al 80% para las causas de hemoptisis y pues para localizar con mucha más precisión el sangrado específicamente, y el TACAR va a tener una sensibilidad del 90%. No se recomienda en pacientes inestables, pues obviamente porque es mucho más demorado, y pues si el paciente está inestable no podemos demorar pues como las medidas que debemos realizar para tratar de estabilizar al paciente antes de que nos llegue a un desenlace potencialmente fatal. Pues la fibrobroncoscopia, aquí estamos hablando de la parte diagnóstica, más adelante hablamos un poco de la parte terapéutica, va a ser el gold standard en la hemoptisis masiva, dado que nos va a permitir una visualización muchísimo mejor, pues obviamente estamos mirando directamente a través de una cámara, pues vamos a poder encontrar el lugar del sangrado con más precisión. La fibrobroncoscopia flexible es la elección pues para la evaluación inicial, porque se puede hacer en la cabecera del paciente, ahí mismo en urgencias, y se puede realizar aún si el paciente está inestable, ya, o sea, dado que nos permite también hacer intervenciones terapéuticas. Es, como les decía, muy exitoso en identificar el sitio del sangrado, o por lo menos el pulmón y el lóbulo afectados, sobre todo si se hace mientras el paciente está sangrando, pues obviamente podemos encontrar de dónde está viniendo la sangre. Acá tenemos como 3 casos o 3 circunstancias distintas en las que bueno, en las que tenemos primero un paciente con una hemoptisis leve o moderada, pero con 2 factores de riesgo. Es un poco como lo que está recomendado pedir. Entraríamos, según el American College of Radiology, pues que son los que nos recomiendan estas tablas. En este caso, en el primero, pues como les decía, lo primero es que vamos a pedir una radiografía de tórax, ya que pues no va a tener realmente, pues rara vez va a tener contraindicaciones, y tiene pues un nivel de radiación mucho menor, obviamente. Y luego nos iríamos, pues el siguiente estudio que tendría un rendimiento parecido, pero que no es realmente tan necesario, porque en una hemoptisis leve realmente podemos esperar el manejo conservador, sería el TAC de tórax. En un paciente con hemorragia persistente, con hemoptisis persistente y 2 factores de riesgo, siendo que es mayor de 40 años y tiene un índice de paquete año, fumador con un índice de paquete año mayor a 40. Pues va a ser muy parecido al otro. Primero la radiografía de tórax y luego la tomografía. Y ya en un paciente con hemoptisis masiva, vemos que la radiografía de tórax y la tomografía van a tener un rating totalmente igual, solo que la radiografía tiene menor nivel de radiación, pero tiene un menor rendimiento diagnóstico también, entonces podríamos irnos de una vez con la radiografía de tórax. Acá tenemos unas imágenes pues para que vayamos viendo un poco cómo se podría ver en un TAC. La imagen, las 2 de arriba, van a ser en una paciente con una hemoptisis de 150 mililitros. La tomografía nos muestra que hay 3 lóbulos afectados, y que pues obviamente al tener 3 lóbulos afectados nos va a sugerir aquí donde estamos señalando con la flecha, y en esta flechita que está señalada nos va a sugerir una hemoptisis severa. Y en las 2 de abajo tenemos un paciente también con una hemoptisis de 120 mililitros, en el que la tomografía muestra un compromiso de la arteria pulmonar, aquí donde está la flecha señalada, aquí donde está señalada la flecha, y pues acá de este lado.
Esta es una imagen, en realidad, de estas cuatro, la que importa para la charla es esta, la imagen D, que es pues como se vería en una fibrobroncoscopia, la tráquea, cuando tenemos compromiso pues de la vasculatura que rodea la tráquea. Ya para el manejo, pues lo más importante en el manejo inicial de estos pacientes, pues obviamente no podemos darle nada por vía oral a los pacientes, debemos poner a los pacientes en un decúbito lateral ipsilateral al lado afectado, porque nos va a proteger el pulmón que está sano, evitando que la sangre del pulmón afectado se vaya hacia el lado sano, y nos va a mejorar también la ventilación y oxigenación del pulmón sano. Y tenemos que proteger la vía aérea, pues con oxígeno suplementario y con, si es necesario, que casi siempre pues lo va a hacer, con intubación orotraqueal, que ya vamos a hablar de ella también, pero puede ser una intubación normal, a ciegas, o una intubación pues con la fibrobroncoscopia, y puede ser una intubación a doble luz o una intubación selectiva para intubar solamente el pulmón que está sano. Debemos tener un control de las ABCs, Airways, Breathing y Circulation, y pues el objetivo principal del manejo va a ser controlar y detener la hemorragia, pues como les decía, en el contexto de la sala de emergencias. Ya después nos encargamos de tratar la causa subyacente. Entonces, en el tratamiento conservador, pues se puede dar para la hemoptisis leve o moderada. Obviamente, para una hemoptisis masiva no podemos esperar con un tratamiento conservador. Más adelante se va a tratar, pues no, más adelante no. El tratamiento conservador implica tratar la causa subyacente, y con tratar la causa subyacente debería pues mejorar la hemoptisis del paciente. Los antibióticos orales están indicados pues para tratar las causas obviamente infecciosas. Se debe optimizar el estado de coagulación si el paciente está con una sobredosis de anticoagulación, debemos ajustar los medicamentos, etc. Y se ha visto que puede ayudar también el tratamiento antifibrinolítico con ácido tranexámico para disminuir y corregir la hemoptisis de los pacientes. Entonces, ya en la hemoptisis masiva, para mantener la ventilación y la oxigenación, tenemos oxígeno suplementario entre 2 y 10 litros por cánula nasal, o si necesitamos, pues por máscara de no reinhalación, tenemos que poder proveer succión pues de la sangre. Si la sangre está fresca, pues una succión normal. Si tenemos coágulos, primero debemos realizar crioterapia con los coágulos y después sí poderlos succionar. Se debe asegurar la vía aérea con intubación endotraqueal, la radiografía de tórax y el monitoreo que ya nos mencionó Juan Camilo. Debemos mantener la circulación con 2 accesos IV para resucitación inicial y hemoderivados en los casos que sea necesario, los paraclínicos mencionados previamente, y una infusión de cristaloides de 2 a 3 litros de infusión rápida, pues para los pacientes que están en shock o hipotensión, seguida después de sangre y hemoderivados, y un monitoreo hemodinámico frecuente. Aquí en las consideraciones de la intubación, lo que les mencionaba, está recomendada la intubación a doble luz, es decir, pues un tubo que se separe para cada uno de los pulmones, por 2 razones: para poder aspirar la sangre del pulmón afectado y al mismo tiempo poder oxigenar de manera adecuada y separada el pulmón sano. Se prefiere la intubación a doble luz, pero también se puede realizar la intubación selectiva de un solo pulmón, y la intubación selectiva se prefiere realizar bajo la guía de un fibrobroncoscopio, pues para poder ver con exactitud dónde estamos, pues a qué pulmón básicamente estamos llegando con la intubación selectiva. Estas van a ser obviamente medidas temporales, no curativas, qué pena, y pues se debe corregir el sangrado y tratar la causa subyacente, pues una vez que el paciente estemos seguros que no se nos va a morir. Un paciente con hemoptisis, pues de entrada va a ser un paciente con una vía aérea difícil, por lo que podríamos llamarlo una vía aérea difícil anticipada. Entonces siempre tenemos que tener plan A, plan B, plan C y plan D. En plan A vamos a tener una ventilación con máscara e intubación orotraqueal, pues con laringoscopia, y queda el paciente intubado. Si esto no nos funciona, debemos mantener la oxigenación, intentar con dispositivos supraglóticos, y pues tenemos que tener en cuenta que el paciente deberíamos siempre intentar intubarlo con el paciente despierto,
¿Por qué? Porque si el paciente está inconsciente, lo más probable es que pues, broncoaspire y se ahogue en su propia sangre, pues porque no la está expectorando. Si el plamero no funciona, volvemos a intentar pues la ventilación con máscara y un último intento de ventilación y de intubación orotraqueal. Y si no, pues ya tendríamos que pasar a unas técnicas un poco más cruentas, como sería una cricotiroidotomía pues, de emergencia. Pues lo mismo que les decía, la vía aérea difícil anticipada, identificar la membrana cricotiroidea, pues sí tenemos que llegar al punto de tener que hacer la cricotiroidotomía, calcular los predictores mayores de ventilación difícil. Si no tenemos, se puede realizar una secuencia de intubación rápida más intubación orotraqueal por técnicas no convencionales, es decir, una videolaringoscopia, supraglóticos, intubación guiada por fibrobroncoscopio. Y si tiene los predictores mayores, pues intubar al paciente despierto según el criterio clínico, videolaringoscopía o laringoscopía directa, fibrobroncoscopio flexible, la traqueostomía con anestesia y el ECMO venovenoso. Pues la fibrobroncoscopia, ya hablando de la fibrobroncoscopia como una estrategia terapéutica, pues es importante tener en cuenta que la principal amenaza para el paciente no va a ser tanto la pérdida de sangre, sino que el paciente se vaya a ahogar pues, por acumulación de la sangre en el pulmón y no pueda respirar y oxigenar bien. Entonces el objetivo terapéutico de la fibrobroncoscopia va a ser asegurar un suficiente intercambio gaseoso al liberar las vías respiratorias de la sangre. ¿Cómo lo hacemos? Aspirando la sangre del pulmón, sobre todo el afectado, pero pues donde necesitemos aspirar. Es más exitoso con un fibrobroncoscopio rígido que con uno flexible, pues nos va a permitir ventilar mejor, son más grandes, entonces también nos va a permitir succionar pues con mayor efectividad y mayor rapidez. Se puede, a través de enjuagar el área, o sea, a través de esta podemos hacer un taponamiento con balón, pues para bloquear y que el sangrado no siga siendo tan profuso, lavar el lugar del sangrado con solución salina helada, 1 litro en jeringas de 50 mililitros para tratar de crear vasoconstricción local, y hemostasia podemos utilizar agentes vasoconstrictores como epinefrina, vasopresina, trombina o fibrinógeno, y pues ya otras medidas serían láser, electrocauterio, crioterapia o coagulación con plasma, que pues va a detener el sangrado, pues casi por completo. Pues y aquí para terminar, como un resumen de algoritmo diagnóstico y pues sí, diagnóstico y al final algo de abordaje de manejo, pues este ya lo subimos ahí en el Instagram del grupo de interés en los días pasados. Y acá, por último, a otro algoritmo de manejo, diagnóstico y todo, como resumen de la charla. Si alguno tiene alguna pregunta o comentario, ese es el momento para hacerlo. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias a Juan Camilo y a Alejandro por la exposición. Realmente creo que fue muy completa, muy pertinente para lo que nos importa revisar, digamos, dentro del grupo. Muchísimas gracias de nuevo por la charla. Ahora le damos la palabra al doctor Vivas, a nuestro tutor académico que está acá presente, por si quiere, digamos, hacer algún aporte o alguna, digamos, adicionar algo a lo que ya nos